Venezuela en caos es la noticia en el mundo entero. Por supuesto, también en la portada del diario La República. Maduro baña en sangre Venezuela en farsa electoral. Ayer Maduro logró sacar a la fuerza y a golpes la elección de una asamblea constituyente ampliamente rechazada. Hay que decir que en una guerra la primera baja es la verdad y por lo tanto es difícil conocer los números exactos de lo ocurrido ayer en Venezuela. En primer lugar, ¿cuántos fueron a votar? La oposición señala que solo fueron a votar el 10% del padrón electoral, mientras que el gobierno señala que fueron casi el 45%, es decir, más de 8 millones de personas. Esta diferencia pues marca el inicio de lo que es una guerra abierta informativa. Ni siquiera el número de muertos está claro. Ayer varios reportes señalaban que había 15 muertos, pero la Fiscalía señalaba que solo eran 10. Ateniéndonos al nivel de violencia registrado durante la jornada electoral, lo más probable es que sean los 15. Hay que señalar que hoy, según cifras del Fondo Monetario Internacional, porque las cifras venezolanas tampoco son creíbles, el país, Venezuela, tiene 720% de inflación anual. Su PBI es menos 12%, siendo un país riquísimo en reservas petroleras. Y, por supuesto, hoy el barril de petróleo está a un precio inferior a los $50, con lo cual no puede presionar Maduro al mundo, señalando que con sus reservas de petróleo puede hacer lo que le da la gana. Se barajan sanciones de todo tipo. Hay que señalar también que Maduro lo que busca con esto es lo que algunos politólogos llaman una huida hacia adelante. No puede controlar desde el 2015 una asamblea, es decir, un parlamento, el equivalente a nuestro Congreso Nacional unicameral, en la cual él no tiene mayoría. Es decir, está como Kuczynski, tiene una asamblea opositora, mayoritariamente opositora. Tiene presencia, pero no tiene mayoría. En vez de dejarla legislar, lo único que ha hecho es no dejarla legislar. Una y otra vez ha atacado y agredido a la Asamblea Legislativa, al punto que en algún momento incluso configuró lo que era un golpe de Estado, la dejó sin poderes de legislar. La Asamblea se ha convertido para él en el símbolo de su derrota y por lo tanto convoca a una Asamblea Constituyente para que disuelva esa Asamblea. Pero no la convoca con las reglas de, ¿no es cierto?, un sistema electoral sano. La convoca para que se elijan delegados, 545 delegados, de circunscripciones donde Maduro tiene control, sean municipios, sea la sociedad civil y, por supuesto, no partidos políticos. No participa ningún miembro de la oposición que se concentran en la Mesa de Unidad Democrática. Por lo tanto, la elección en realidad es una farsa. Es una asamblea de Maduro, creada por Maduro, para defenestrar a la asamblea, que sí es la legítima, y poder seguir gobernando. En, señala la oposición, la aspiración de crear una dictadura comunista que lo perpetúe en el poder. Según cifras también de algunas encuestadoras, 80% de la población rechaza a Maduro. ¿Dónde está su base de apoyo? En primer lugar, en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han dado pleno respaldo a Maduro y lo vinieron dando desde la época de Chávez. Se presume que las Fuerzas Armadas han sido cooptadas por Maduro a través de prebendas y corrupción, como suele lamentablemente pasar en Latinoamérica. Estas Fuerzas Armadas le dan soporte en todo el país para ver lo que vimos ayer, enfrentamientos armados contra la población. Los 15 muertos no han salido de la nada, los 15 muertos han salido de un enfrentamiento real. Las zonas más, digamos, simbólicas de la oposición a Maduro, efectivamente prácticamente no fue a nadie a votar. Pero sin embargo, Maduro tiene una base de apoyo que llega al 10 o 15% de la población que siguen siendo muy activos y muy receptivos a la retórica anti-estadounidense. Es decir, la CIA nos va a invadir, el mundo está contra nosotros, vamos a luchar con Cuba de la mano, etcétera, etcétera. Una retórica muy antigua, una retórica que ya no se usa en Latinoamérica, pero que Maduro rescata para perpetuarse en el poder. Algunas personas dicen, ¿por qué nos metemos los peruanos en ese lío? ¿Por qué estamos nosotros discutiendo una reunión de cancilleres convocada por el canciller del Perú para la próxima semana para discutir esto? Por varias razones. La primera, porque hemos firmado en el año 2001 la Carta Democrática. La Carta Democrática permite a los miembros de la OEA intervenir en un Estado en el cual no se respetan principios básicos de democracia.
Yo creo que en Venezuela hace rato que no se presentan esas condiciones. No hay libertad de expresión, no hay respeto por derechos humanos elementales, hay presos políticos, la oposición es castigada, las facultades de la Asamblea Legislativa cercenadas. Por lo tanto, la Carta Democrática puede ponerse en aplicación. Sin embargo, los países de la OEA han sido muy temerosos en intervenir en Venezuela, muy cautos en intervenir en Venezuela. Sin embargo, va siendo hora de que así sea. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica tenemos un problema muy grave. Hay cosas que son contagiosas. Si ustedes ven un mapa de América Latina en 1970, pues casi toda América Latina tenía dictaduras militares. Tenemos un efecto contagio y a veces ese efecto contagio es sumamente negativo y hay que cerrar ese efecto contagio. Además, porque en toda América Latina se ve con mucha simpatía la causa de la oposición que está luchando por establecer una democracia en Venezuela, una democracia competitiva, una democracia real. Y hay un exilio venezolano, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, muy activo, luchando también porque Venezuela regrese al cauce democrático que abandonó ya hace casi 20 años. Chávez llegó al poder en 1998. Su muerte suponía el fin de su régimen, pero no fue así. Maduro ha perpetuado su causa, Maduro se ha perpetuado en el poder y se presume además que ha perpetuado graves actos de corrupción que todavía no se esclarecen. Se sabe, sí, que Odebrecht ha confesado la entrega de una coima de 96 millones de dólares por obras en Venezuela. Y eso no ha ido, pues, a cualquier mano. Puede haber ido a los funcionarios más emblemáticos de este régimen, incluidas las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, cuando caiga Maduro, porque va a caer, tarde o temprano, pues esto va a tener que ser dilucidado. ¿Por qué digo que va a caer? Porque los dictadores no se perpetúan en el tiempo si es que no tienen una base de apoyo. Las Fuerzas Armadas pueden cambiar de opinión, decidir limpiarse, decidir distanciarse y ese día Maduro se acaba. Y además hay que señalar que la población cada vez está más asqueada de lo que está pasando. El número de muertos en los últimos 4 meses llega ya a 120 aproximadamente por protestar por la escasez, por la falta de lo más básico para vivir, por la imposibilidad de tener un empleo y porque finalmente los venezolanos han tenido una larga tradición democrática antes de Chávez, a la que quieren volver. No quieren volver a la corrupción y no quieren volver a una serie de lacras que tuvo Venezuela. Venezuela es un país inmensamente rico que podría darle prosperidad a todos sus habitantes. Sin embargo, Maduro les está dando dictadura, escasez y, por supuesto, represión. Ayer ha sido un día de caos y de represión en Venezuela y Maduro se ha ganado el repudio mundial, pese a que Telesur anoche transmitía otro mundo y otra realidad. Como les decía al principio, en una guerra lo primero que muere es la verdad. Y escuchar, digamos, los canales oficiales de información del chavismo es como escuchar, no sé, otra dimensión. Nos tenemos que ir despidiendo, pero quiero robarles un minuto. El día 28 de julio, Augusto Álvarez y yo presentamos este libro que se llama Fuera del Aire, que hemos escrito conjuntamente con Juan Carlos Tafur. Juan Carlos Tafur no pudo ir a la presentación porque estaba de viaje, pero fue mucha gente. Y quiero agradecerles a todos, hubieron más de 500 personas en la Feria del Libro, hicimos una larga firma de libros también con Augusto y les agradezco mucho la acogida y la lectura. Es un libro que se trata de ¿qué? De periodismo. Hablamos 3 periodistas de periodismo durante varias horas. Hemos ido desgrabando la conversación y transcribiéndola en este libro que recoge de una manera más editada y armónica el pensamiento de los 3 sobre varios temas de periodismo que creo que son bien importantes y que se deben discutir en el Perú.